Gracias, doctora. Sabemos que estamos sobre el tiempo, pero pensamos que la visita de la doctora Greenfield es importante y nos gustaría, si hubiera alguna pregunta, que la hiciéramos ahora. En el pasillo que está a su lado izquierdo hay un micrófono. Les pediríamos que se coloquen en ese lugar para que podamos escuchar en el auditorio y por televisión. Son dos preguntas. La primera se refiere al primer modelo que nos mostraste, a los resultados estos. Yo no entendí la diferencia entre el primer modo de aprender sobre los tejidos, que decías era mediante la observación. Entonces, de algún modo yo lo traduzco, era un aprendizaje dependiente, ¿no? La niña dependía de su madre, y la técnica, por llamarlo de un modo, era la observación. En el segundo nos dices que era independiente, pero ¿cómo aprendía la niña? O sea, ¿de quién aprendía y cómo lo hacía? Sí, pregunté a las niñas, dice de la madre, pero sí, también hay corrección después. Sí, por ejemplo, en el foto del video hay la hermana mayor allá. Después hizo muchos errores, pero hizo correcciones después. Y también no es, si se recuerda del grafismo, no hay todavía observación, solamente la proporción es menos. Pero el milagro es que, como ha visto, el tejido ahora más complicado. Y en esta generación las madres no saben hacerlo. Y entonces pregunté a las muchachas cómo aprendiste este tejido muy complicado. Y me dijo, aprendí mí mismo sola o he observado mi amigo, mi prima, como eso. Sí. Bueno, la segunda pregunta, rapidísimo, tiene que ver con esta última parte sobre los migrantes. Que nos dices cómo en la escuela se promueve esto, el compartir, y en la casa se promueve el compartir, y en la escuela los maestros lo dejan como una decisión de los niños, ¿no? Y simplemente estaba pensando, los niños están entre estas dos fuerzas, ¿no? Mis padres me dicen una cosa, mis maestros me dicen otra. Si en las investigaciones que han hecho, han visto cómo se va resolviendo el niño por donde se inclina, considerando al menos dos cosas. Una, que los padres de niños migrantes pasan poco tiempo con ellos porque trabajan muchísimo, y dos, la autoridad que tiene la escuela en estas comunidades. No solo es el tiempo que pasa el niño en la escuela, sino que es la autoridad de este lugar de llegada, de esta nueva estructura, de este nuevo sistema, y donde están los demás niños a los que me quiero parecer. Sí. Es un poco para el futuro, para responder a la primera cuestión, cómo es para los niños subjetivo. Es muy importante. Quiero saber. Segunda cuestión, es muy duro para los padres porque tienen menos autoridad. Hemos hecho intervenciones con los maestros para respetar, para entender mejor la cultura de los padres y respetar más. Nuestra intervención tiene mucho éxito, pero en los Estados Unidos con totalidad no interesa en esto, interesa solamente en los tests, pero ahora tenemos
más éxito que eso, porque tenemos éxito con la formación de los maestros. Y ahora, por ejemplo, a Los Ángeles, en las escuelas, usan nuestro materiales para formar los enseñantes, los maestros. Entonces, pienso que es mucho mejor. Tenemos los resultados muy buenos con los padres. Los padres son más involucrados. Sí, con la escuela. Después que los maestros entienden mejor su cultura. Y, por ejemplo, los maestros han cambiado cómo hacer las cosas. Por ejemplo, las conferencias con padres. Los padres no son confortables una a una, porque tiene habitude de hacer las cosas en grupo. Entonces, los maestros que hemos formado hacen las conferencias con padres en grupo de padres. Es un ejemplo de los cambios. Sí. Pregunta va en relación a esta segunda parte que comentábamos en cuanto al concepto de propiedad en la comunidad, puesto que creo que una de las acciones que ha llevado, o digamos conductas que ha llevado a preservarse a los grupos étnicos, es este concepto de que son todos para uno, o sea que no hay individualidades, sino que son una unidad. Y creo que esta inclusión del concepto de individualismo ha llevado a que estén vulnerables y a que incluso estén en peligro, porque ya no toman lo que necesitan y no se refuerzan unos a otros. Y eso está pasando especialmente en la comunidad migrante. Entonces, aunque no es el tema específico que usted nos ha venido a presentar, que agradezco mucho por ser tan rico y tan sólidamente sustentado, quisiera ver si usted ha tenido algún acercamiento a esta realidad y cómo predice usted que puedan ser las consecuencias de este concepto de individualismo. Sí, es exactamente porque he dicho al inicio que hay costos, no son solamente, ¿cómo dice? Beneficios. Hay costos, no solamente beneficios. ¿Cómo veo los inmigrantes a través del tiempo? ¿Verdad? Es exactamente lo que predice mi teoría. Es que cada generación que veo a Los Ángeles por ejemplo, inmigrantes latinos, pero también se aplica a otros grupos inmigrantes también. Y ahora estamos estudiando otros grupos de inmigrantes de Asia, por ejemplo. Cada generación recibe más educación, tiene más riqueza. Entonces, es más individualista. Pero pienso que a veces tenemos evidencia nueva con inmigrantes de Corea. Cuando llega un grupo inmigrante o familias inmigrantes, necesita colectivismo porque no tiene nada. Entonces necesita compartir, necesita ayudar uno al otro. Pero cuando tiene más dinero, cuando tiene más educación, más tecnología, no necesita ayudar.
Entonces hay una adaptación, pero es una pérdida de estar cercana una al otro, es una pérdida de la unidad de familia que es sí importante al inicio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Doctora Greenfield, nos ha interesado mucho todo el esquema, la teoría es admirable, todas las evidencias experimentales. Nada más cuando describió a los niños en la escuela con su conflicto, porque los padres les enseñan una cosa y los maestros otra. Tengo una pregunta, si tuvo oportunidad de examinar la situación emocional de los niños, porque tiene una división, etcétera, etcétera. Exactamente, sí, quiero hacerlo, pero hasta ahora no hemos hecho esto, pero es muy importante. Pero por favor, sabemos una cosa, porque cuando hicimos la formación de maestros para conocer las dos culturas y usar las dos culturas como puente para los niños, hay maestros que hablan con ellos, hay maestros inmigrantes y dicen que la familia pierde, hay un pérdida de respeto para la familia y a veces se rompe la familia porque un niño puede decir, oh, mi padre no sabe nada. Hay unos niños, sobre todo los varones, y hay otros que salen de la escuela porque hay un conflicto, pero no hemos hecho con los niños mismos, pero quiero hacerlo. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más hacía pregunta, por favor. Creo que hay un micrófono que funciona ya, es probable. Le agradecemos mucho. Y si no, se puede pasar aquí al frente. Sí, gracias. Bueno. Sí, pase por favor al frente porque no sirve el equipo. Creo que ya. También si pueden arreglar el volumen creo que ayudaría mucho. O no sé de cuál micrófono. Hola, Cristo Yáñez. Yo trabajo trayendo americanos que aprendan español y que aprendan de nuestra cultura. Y parte de nuestro estudio también ha sido ver cómo cada vez más y más americanos están interesados en venir a aprender los valores de comunidad que nosotros tenemos y cómo empieza a haber mucho más conciencia de biculturalidad, de un alumno que es mexicano, que está en Estados Unidos, no puede ser evaluado igual que un alumno americano que está en Estados Unidos, por las diferencias culturales y de familia. Y es muy agradable ver cada vez más estudios y muchas más personas que están tomando en cuenta esta realidad, esta situación cultural, porque para nosotros hace 10 años era imposible hablar de una persona que hubiera hecho un estudio como este. Y ahora empieza a ser cada vez más común encontrar más personas, más libros, más estudios, y siempre gracias, porque es otro punto de vista acerca del mismo tema, ¿no? Ahora yo personalmente creo que hay un gran interés de comunidades, de sociedades, para estudiar y venir a vivir a comunidades. Ahora es más común ver americanos que llegan a decir, quiero ir a vivir a la comunidad de Zongolica, o aquí cerca en Jico, y que van y se instalan ahí para retiro o de por vida. Y es muy agradable ver que también hay nuevo. Pienso que, hemos hecho nuestra formación cultural, intercultural, como hablaba, a la Carolina del Norte,
Ahora hay muchos inmigrantes allá de México. Estos profesores vinieron aquí a México para observar las escuelas aquí. Entendieron bien después de este viaje la diferencia entre la cultura más colectivística y la cultura norteamericana más individualística. Ok. La razón que pienso que esto pasa ahora es que hay los inmigrantes en áreas de los Estados Unidos que no tienen mexicanos tradicionalmente. En California es diferente, en Arizona es diferente. Y pienso que es diferente porque, como saben, California estaba México antes. Y pienso que es un miedo de estar en México otra vez. Entonces, hay más resistencia en estos estados. No sé de qué estados sus alumnos vienen. De todos. De todos, pero pienso, sí tengo razón, que la mayoría vienen del este, del sur, y no vienen de Arizona, de Nuevo México, de California. Pero es muy interesante. Y también pienso en otra razón porque hay más interés. Es que nuestra disciplina de la psicología de la cultura tuvo grande desarrollo en este periodo, en esta época. Y hay muchas investigaciones sobre las diferencias entre las culturas que da valor a la interdependencia y las culturas que da más valor a la independencia. Pienso que todas estas cosas hicieron este cambio y estoy muy contenta de entender que esto pasa aquí. Gracias. Tenemos aquí la última pregunta del doctor García Valencia. Muchísimas gracias por tan extraordinaria conferencia. Yo tengo una pregunta nada más en relación al esquema que propone y la aplicación en varias situaciones. El aspecto de sociedad y de comunidad, a mí me parece que es absolutamente pertinente para las comunidades indígenas o para un país como el de Alemania. Pero al aplicarlo a la familia, y no sé hasta qué medida la familia se consideró como comunidad en Estados Unidos o en Alemania, y ahí como antropólogo tengo mis reservas, porque la familia está en una comunidad, y de tal manera que al sacarse de la comunidad se vuelve disfuncional completamente. Entonces no sé hasta qué grado esta extrapolación que yo entendí es válida. Sí, estoy contenta con esta pregunta. Tenemos un otro resultado de que no he hablado. Es que con nuestras cuentas en este estudio, tenemos unas cuentas que están a casa, como la cuenta de compartir. Tenemos otras cuentas que están a la escuela. En todos los grupos, mismo los gringos, ¿cómo se dice aquí? Anglosajones, son los padres y los niños son mucho más colectivísticas con las cuentas a casa
y más individualísticos con las cuentas a la escuela. Es exactamente, pienso que es lo que quiere decir. Pues más bien mi pregunta es en relación a estas familias salidas de su comunidad. Una comunidad indígena, sale la familia, es totalmente disfuncional. Y una familia alemana que está en Alemania es totalmente funcional en su comunidad. ¿Cómo se pueden comparar los dos? No entiendo exactamente la familia indígena que sale y se va a Los Ángeles o a cualquier lado de Estados Unidos es totalmente disfuncional porque no está en su comunidad. Esta familia funciona como nosotros la entendemos comunitariamente y con sus reservas en su comunidad. Pero salida de esa comunidad, ¿cómo se puede explicar? Es un factor importante, pero lo que pasa con este grupo inmigrante latino es hay otra comunidad de misma ciudad o mismo paraje a Los Ángeles. Por ejemplo, es un grande grupo, comunidad zapoteca. Al anterior es más Gemeinschaft, al anterior de la sociedad Gesellschaft. Y tengo dos estudiantes que empiezan a estudiar la diferencia entre un inmigrante que viene solo en una comunidad donde no hay otros miembros del mismo grupo y una familia que va en una comunidad inmigrante o hay muchos miembros de la misma comunidad. Y pienso que el individualismo es más fuerte en la familia que sale de su comunidad y no tiene los miembros de su comunidad después de inmigrar. Muchas gracias por todas las preguntas y muchas gracias nuevamente a la doctora Patricia Greenfield por su conferencia. Vamos a dar paso ya a otras presentaciones, vamos un poco retrasados en el programa. Vamos a continuar. Acompañamos a la doctora para regresar a su lugar.